¿Has notado que últimamente se te escapan los nombres de personas cercanas? ¿O que vas a buscar algo y de pronto no recuerdas qué era? ¿Te ha pasado que estás contando una historia y de repente te quedas en blanco? No estás solo. Y no es solo cosa de la edad. A muchas personas mayores de 60 les pasa lo mismo y es más común de lo que imaginas. Pero eso no significa que debamos aceptarlo con resignación. Esos pequeños olvidos que parecen inocentes pueden ser señales que el cuerpo, y especialmente el cerebro, está enviando con urgencia. Y cuando sabemos escuchar a nuestro cuerpo, podemos actuar a tiempo, cuidarnos mejor y preservar lo más valioso que tenemos: nuestra autonomía, nuestros recuerdos y nuestra identidad. En la vida cotidiana, estos episodios suelen disfrazarse de simples despistes. Entrar en la cocina y olvidar qué ibas a hacer, confundir fechas importantes, perder objetos con frecuencia, repetir preguntas que ya habías hecho hace pocos minutos. Algunos se ríen, otros hacen bromas del tipo «ya estoy mayor». Pero en el fondo, muchos sienten una preocupación que no se atreven a expresar, porque hablar de la memoria da miedo. Da miedo pensar que uno puede estar perdiendo parte de sí mismo. Y sin embargo, esa preocupación puede ser el primer paso para cambiar todo, porque el olvido no siempre es benigno. A veces es la voz suave de nuestro cerebro diciendo, «cuídame». Y cuanto antes lo escuchemos, más podemos hacer por nosotros mismos. En España, con el aumento de la esperanza de vida, cada vez más personas mayores conviven con estos síntomas. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, miles de personas mayores de 60 años ya enfrentan estos pequeños desafíos cognitivos que pueden crecer si no se les presta atención. Por eso, conocer las señales, entender lo que está pasando y saber cómo actuar no solo es importante, es urgente. Imagina poder identificar cuando el olvido es algo natural y cuando se convierte en una señal de alerta. Imagina poder hablar de ello sin vergüenza, sin miedo, con claridad y con soluciones reales. Porque sí, hay formas de entrenar la mente, de fortalecer la memoria, de recuperar el control. Y todo empieza con algo muy simple: saber reconocer las pistas. Este vídeo no es para asustarte, es para abrir los ojos, es para darte herramientas reales, para ayudarte a distinguir entre un olvido normal y uno que puede indicar algo más, para que no vivas con esa duda constante, para que puedas mirar al futuro con más seguridad. Muchos creen que la pérdida de memoria es inevitable, pero la ciencia ha demostrado lo contrario. Hay hábitos, ejercicios, alimentos y decisiones diarias que pueden marcar una gran diferencia. Lo que está en juego no es solo recordar más, es vivir mejor. Y todo empieza con una pregunta: ¿qué está intentando decirte tu memoria últimamente? Si alguna vez te has sentido así, perdido entre pensamientos, buscando palabras que no llegan o reviviendo esa extraña sensación de que algo se te escapa, cuéntanos en los comentarios. No estás solo. Queremos saber si has pasado por algo parecido, cómo lo has vivido, o si tienes alguna duda sobre tu memoria o la de alguien querido. Este espacio es tuyo. Y si este tema te parece importante, si crees que más personas deberían hablar de esto con naturalidad y sin miedo, ayúdanos dando me gusta a este vídeo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido útil, humano y pensado especialmente para ti. Además, no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada semana, compartimos consejos prácticos, historias reales y orientaciones claras sobre salud, bienestar y calidad de vida para mayores de 60, porque cuidarse nunca pasa de moda. Y porque mereces información que te acompañe, te guíe y te inspire. Hay un tipo de silencio que no hace ruido, pero se instala poco a poco. Es el silencio de los pequeños olvidos, aquellos que comienzan sin que uno se dé cuenta. Primero es una palabra que no llega,
luego el nombre de alguien conocido, más tarde una cita que se escapa del calendario. Y al principio todo parece normal. Me pasa a mí y le pasa a todo el mundo, decimos. Y es cierto, todos olvidamos cosas. Pero hay una diferencia sutil y peligrosa entre el olvido pasajero y el olvido persistente. Esa diferencia vive en los detalles, en los momentos en que nuestra mente nos deja en blanco, no por cansancio, ni por distracción, sino por algo que aún no entendemos del todo. Don Ernesto, por ejemplo, tenía 71 años y una memoria envidiable. En el bar de siempre, en una calle tranquila de Zaragoza, era famoso por recordar las fechas de nacimiento de todos los nietos de sus amigos. Pero una mañana, al intentar saludar a su vecino de toda la vida, su mente se vació. Sabía que lo conocía, pero no pudo encontrar su nombre. Un segundo eterno. El vecino se rió. Lo tomó como una broma. Pero para Ernesto, fue como si una parte de su identidad se hubiese resbalado por un hueco invisible. Lo más desconcertante de estos olvidos es que no anuncian su llegada, no tocan la puerta, se cuelan entre las rendijas de la rutina, disfrazados de distracción. Uno comienza a dejar cosas en lugares inusuales, las llaves en la nevera, las gafas en el baño, se repite una pregunta sin darse cuenta. Se narra una anécdota con la certeza de que nunca se había contado, hasta que alguien lo dice, eso ya lo dijiste ayer. ¿Y entonces qué hacemos? Lo más común es restarle importancia. Nos convencemos de que es normal. Le echamos la culpa al estrés, a la edad, al calor, al frío. Pero en el fondo, algo se remueve. Porque el olvido, cuando persiste, no es solo una molestia. Es una pista, es la manera en la que el cerebro grita en silencio, estoy luchando, necesito ayuda. Y no siempre se trata de una enfermedad grave como el Alzheimer. A veces, el problema es algo tan cotidiano como la falta de sueño, la mala alimentación o el sedentarismo. Otras veces, sí, es el inicio de una condición neurológica que necesita ser atendida cuanto antes. Pero para reconocer eso, primero hay que dejar de ignorarlo. Hay que mirarlo de frente, sin miedo. El miedo, de hecho, es uno de los grandes obstáculos, porque aceptar que algo puede estar pasando con la memoria es aceptar también nuestra fragilidad. Y eso no es fácil. A nadie le gusta sentirse vulnerable. Pero hay una verdad que no podemos esquivar. Mientras más tarde se enfrenta un problema cognitivo, más difícil se vuelve mantener el control. Por eso es tan importante hablar de esto, abrir la conversación, compartir experiencias. Quizás tú, que estás viendo esto, te has dado cuenta de que últimamente te cuesta encontrar las palabras. O tal vez tienes a alguien en casa, un padre, una madre, una pareja, que empieza a olvidar detalles que antes dominaba con soltura. ¿Y sabes qué? Hablar de ello no te hace débil, te hace valiente, te hace consciente y te coloca un paso más cerca de la solución. Muchos de los que han pasado por esta etapa cuentan que lo más difícil no fue el olvido en sí, sino el sentimiento de confusión. Esa sensación de estar perdiendo algo sin saber qué ni por qué. Por eso, prestar atención a los primeros signos es tan importante, porque cada olvido tiene una historia detrás. Y si aprendemos a escuchar esa historia, podemos cambiar el final. Y ahora quiero saber de ti. ¿Te ha pasado alguna vez eso de quedarte en blanco justo cuando ibas a decir algo importante? ¿Has notado que repites frases sin darte cuenta? Cuéntamelo en los comentarios. Puedes escribir simplemente la palabra sí si te sentiste identificado con algo de lo que hablamos aquí, o compartir tu historia si te sientes cómodo. También me encantaría que me dijeras desde qué ciudad o pueblo de España estás viendo este video. Así podemos crear una comunidad real, cercana, que se apoya mutuamente. A veces, lo más desconcertante de perder la memoria no es el olvido en sí, sino la niebla invisible que empieza a cubrir momentos antes tan claros. Es como si una nube se posara sobre ciertos recuerdos, y aunque uno los busca con todas sus fuerzas, no logra alcanzarlos. Están ahí,
Lo sabemos, pero algo se interpone. Esa sensación de tener la palabra en la punta de la lengua. Ese instante en el que la mente tropieza, duda, se queda vacía. Y en medio de la rutina diaria, pocos lo notan. Nadie habla de eso, pero tú lo sientes. En una cafetería de barrio en Bilbao, una señora de 65 años, llamada Inés, mira su café con leche mientras intenta recordar el nombre del actor que tanto le gustaba en los años 80. Lo tiene en la mente. Recuerda su rostro, su voz, incluso una escena de una película famosa. Pero el nombre, nada. Suspira, se ríe consigo misma y deja pasar el momento. Nadie en la mesa sabe lo que acaba de pasar. Nadie sabe que para Inés esos episodios son cada vez más frecuentes. Que la semana pasada olvidó el camino para volver del mercado. Que ayer, al escribir una lista de compras, no recordaba cómo se escribía calabacín. Lo más duro no fue el olvido. Fue la sensación de estar perdiendo un poco de control sobre su mundo. Esa niebla mental llega de forma lenta, no golpea la puerta, no hace escándalo, simplemente se instala. Y en un principio uno se adapta, usa excusas. Estoy cansada, he dormido mal, tengo muchas cosas en la cabeza. Y claro, a veces es verdad. El estrés, la ansiedad, incluso el cambio de estación pueden afectar la memoria. Pero hay veces en que esa niebla se convierte en una constante, no desaparece con el descanso, no se va con unas vacaciones en la sierra, permanece. Lo que muchas personas no saben es que el cerebro, al igual que un músculo, necesita entrenamiento. Y cuando no se estimula, cuando se cae en la monotonía, cuando los días pasan sin nuevos desafíos, la mente se acomoda. Pierde agilidad, comienza a oxidarse. Es como dejar de andar en bicicleta durante años y luego pretender pedalear como si nada. La memoria necesita movimiento. Y en esa niebla, el sedentarismo mental es el peor enemigo. Porque mientras el cuerpo envejece con cierta previsibilidad, el cerebro es más caprichoso, necesita juego, sorpresa, novedad, conexión. Pero hay otro factor, más oculto, más silencioso, que muchas veces contribuye a esa pérdida progresiva, la falta de conversación significativa. ¿Cuántas veces, en el día a día, hablamos sin realmente conectar? Comentarios superficiales, respuestas automáticas, palabras lanzadas al aire, pero pocas conversaciones profundas, de esas que remueven emociones, que exigen atención, que despiertan recuerdos. El aislamiento emocional, aunque uno esté rodeado de gente, puede apagar zonas del cerebro que antes vibraban con vida. Y en la tercera edad, cuando las relaciones cambian, cuando los hijos ya no están tan presentes, cuando se pierde una pareja o se reducen los círculos sociales, esa desconexión se vuelve más evidente. Se habla menos, se escucha menos, se recuerda menos. Hay estudios que demuestran que contar historias en voz alta, recordar anécdotas, compartir vivencias en grupo, puede activar regiones del cerebro que ayudan a consolidar la memoria. No es magia, es neurociencia. Y sin embargo, ¿cuántas personas mayores pasan días enteros sin intercambiar más de 2 o 3 frases al día? ¿Cuántas veces el televisor se convierte en el único compañero y la mente simplemente se sumerge en una pasividad absoluta? No se trata de obligarse a estar siempre activo, ni de hacer sudokus todo el día. Se trata de prestar atención a esos momentos de niebla, de reconocer que cuando la mente se nubla, no basta con esperar a que escampe. Hay que actuar, hay que observarse. Y sobre todo hay que hablar, porque cada vez que pones en palabras lo que sientes, aunque sea confusión o miedo, estás activando tu red cognitiva. Estás diciendo, estoy aquí y quiero entender lo que me pasa. Y si ahora mismo, mientras escuchas esto, sientes que tu mente también se nubla de vez en cuando, si has vivido situaciones en las que te cuesta recordar algo básico, o has sentido esa frustración de quedarte en blanco frente a una persona o un recuerdo querido, quiero que lo sepas. No estás solo,
No estás sola. Hay muchas personas que sienten lo mismo, que lo viven en silencio, que también se preguntan si eso es parte del envejecimiento o si hay algo más. Y por eso quiero pedirte algo. Si alguna vez has sentido esa niebla mental de la que hablo, escribe en los comentarios la palabra nube. Solo eso, nube. Así sabré que este mensaje llegó a ti, que te sentiste reflejado o reflejada. Y si te animas, cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará leer tus palabras y saber que esta conversación está encendiendo memorias, aunque sea una a la vez. Hay algo profundamente humano en el acto de recordar. Recordar es volver a vivir, volver a sentir. Pero cuando esa capacidad comienza a fallar, cuando la memoria tropieza, lo primero que sentimos no siempre es olvido, sino un vacío extraño en el cuerpo, porque el cuerpo, aunque callado, también habla, y muchas veces lo hace antes que la mente. Lo que muy pocos saben es que ciertos síntomas físicos, aparentemente desconectados, pueden estar íntimamente ligados al deterioro cognitivo. Y no se trata solo de enfermedades graves o diagnósticos médicos complicados. Hablamos de señales sutiles, camufladas en el día a día, que muchas veces ignoramos porque nadie nos enseñó a escucharlas. María, por ejemplo, una mujer de 67 años de Salamanca, comenzó a sentir una fatiga persistente. No era cansancio común, era una especie de pesadez constante, como si el cuerpo le pesara más de la cuenta. Lo atribuyó a la edad, al calor, a la falta de ejercicio. Pero junto a esa fatiga vinieron los olvidos. Primero cosas simples, como no recordar dónde había dejado el móvil. Luego más serias, dejar el gas encendido, mezclar nombres de familiares. Cuando finalmente fue al médico, descubrieron que sus niveles de vitamina B12 estaban bajísimos. Un déficit que, si no se trata a tiempo, puede provocar deterioro cognitivo. Pero lo más importante no fue el diagnóstico, fue darse cuenta de que el cuerpo ya llevaba semanas enviando señales. Hay una conexión directa entre el cuerpo y la mente, una relación profunda, compleja y constante. El intestino, por ejemplo, produce una gran parte de la serotonina del cuerpo, el llamado neurotransmisor de la felicidad. Cuando hay problemas digestivos crónicos, inflamaciones o desequilibrios intestinales, eso puede repercutir directamente en nuestro estado emocional y cognitivo. Sentirse hinchado, tener digestiones lentas o cambios bruscos en el apetito no solo afecta el estómago, también puede afectar la memoria, el enfoque, la claridad mental. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos tomamos una pastilla para el dolor sin pensar en lo que ese síntoma puede estar gritando en silencio? Otro ejemplo claro es el sueño. Dormir mal no solo genera cansancio. El cerebro necesita el sueño profundo para reorganizar, almacenar y limpiar la información del día. Es durante la noche cuando se consolida la memoria. Si alguien lleva semanas, meses, durmiendo mal, con interrupciones, con insomnio o apnea del sueño, es probable que empiece a experimentar lapsos de memoria. Y no por envejecimiento, sino porque su cerebro no está haciendo su trabajo nocturno como debe. Dormir es un acto sagrado para la mente, y sin ese descanso real, el cuerpo se agota, pero la mente se apaga. Los cambios hormonales también juegan un papel importante. En mujeres, por ejemplo, la menopausia no solo trae sofocos o cambios de humor. Muchas veces, una de las quejas más comunes es la niebla mental, esa sensación de confusión, de olvido, de no poder concentrarse. Y no es que la persona esté perdiendo capacidades, es que su cuerpo está atravesando una transformación profunda. Lo mismo ocurre en hombres con niveles bajos de testosterona. Pero como nadie lo dice, como no se habla de eso en la televisión ni en las conversaciones cotidianas, se normaliza, se acepta, se sufre en silencio. La alimentación, por su parte, es otro pilar ignorado.
Vivimos en un país con una de las dietas más ricas del mundo, la dieta mediterránea. Pero incluso así, muchos mayores se alimentan mal, por falta de ganas, por soledad, por comodidad, por economía. Y cuando falta el omega 3, los antioxidantes, el hierro, las vitaminas esenciales, el cerebro lo nota. Es como intentar encender una lámpara sin electricidad. Puede estar perfectamente montada, pero sin energía, no hay luz. Y eso ocurre dentro de nosotros cada día, sin que lo veamos. El sedentarismo completa el cuadro. No moverse es dejar que todo se estanque. La circulación se vuelve más lenta. Los músculos pierden fuerza y, lo más grave, el flujo sanguíneo al cerebro disminuye. ¿Qué pasa cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno y nutrientes? Se vuelve más lento, menos ágil, más propenso a fallar. Y es ahí cuando comienzan los lapsos, las dudas, los vacíos. No es casualidad que muchas personas mayores que comienzan a ejercitarse, aunque sea con una simple caminata diaria de 30 minutos, reportan una mejora no solo física, sino mental. Se sienten más despiertas, más claras, más presentes, porque mover el cuerpo es activar la vida, y el cuerpo no olvida. El cuerpo recuerda lo que la mente a veces intenta esconder. Por eso, cuando hablamos de memoria, no hablamos solo de la mente. Hablamos del conjunto, hablamos del sistema completo, porque lo que el cuerpo calla, la memoria grita. Y si no escuchamos esos gritos, terminan convirtiéndose en ausencias, en vacíos que no entendemos, en olvidos que pudieron evitarse. Ahora dime tú, ¿alguna vez tu cuerpo te ha intentado decir algo y no lo escuchaste? ¿Has tenido síntomas extraños que después descubriste que tenían relación con tu mente? Escríbeme en los comentarios la palabra alarma, si alguna vez tu cuerpo te lanzó una señal de alerta. O cuéntame tu historia si quieres compartirla. Me encantará leerte y seguir esta conversación contigo. Hay algo que rara vez se dice en voz alta, que los recuerdos no viven solo en el cerebro, también habitan en el corazón. Y cuando las emociones se desordenan, cuando las penas no se nombran, cuando la tristeza se acumula sin ser escuchada, la memoria también comienza a apagarse. Porque sí, las emociones tienen un peso silencioso sobre la mente, y con el paso de los años, ese peso se puede volver tan grande que entierra cosas que antes recordábamos con claridad. No se trata de dramatizar, se trata de reconocer una verdad que demasiadas personas mayores llevan por dentro sin entender por qué. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has intentado recordar algo importante justo cuando estabas angustiado, enojado o triste? ¿Y cuántas veces esa información parecía huir como si estuviera escondida en algún rincón oscuro de la cabeza? Eso no es casualidad. El estrés emocional bloquea ciertas funciones cerebrales. La ansiedad interfiere con la capacidad de concentración. Y la depresión, aunque silenciosa, es capaz de secuestrar la memoria poco a poco. No de golpe, sino gota a gota, como una llave que va cerrando puertas dentro de ti sin que te des cuenta. Muchos adultos mayores cargan con pérdidas profundas, de personas, de lugares, de rutinas, de roles que antes los definían. Cuando los hijos crecen y se van, cuando el trabajo se termina, cuando se pierde una pareja o un amigo de toda la vida, no solo cambia la vida por fuera, también cambia por dentro. Y ese duelo, si no se vive con atención y cariño, si se ignora o se minimiza, puede convertirse en un bloqueo interno que afecta más de lo que imaginamos. Hay quienes dejan de recordar no porque su cerebro falle, sino porque su alma está llena de cosas que aún no ha digerido. Las emociones no resueltas pueden manifestarse como olvido, como confusión, como cansancio mental, y lo hacen de forma muy sutil.
A veces basta una palabra, una canción, una imagen para que todo ese dolor contenido se active y de repente no sabemos por qué estamos tan desorientados, por qué lloramos sin motivo, por qué no logramos concentrarnos ni siquiera en una receta sencilla o una conversación de sobremesa. La tristeza profunda, especialmente cuando se arrastra durante años, puede envolver la mente en una especie de bruma. Y no es raro que se confunda con un inicio de demencia, cuando en realidad es una forma de depresión no diagnosticada. En España, donde la cultura muchas veces premia la fortaleza y el silencio, muchas personas mayores no se permiten hablar de lo que sienten. No quieren preocupar a los hijos, no quieren parecer débiles, no quieren que los traten diferente, así que callan. Y en ese silencio, su mente empieza a sobrecargarse de recuerdos no compartidos, de emociones no expresadas, de historias que merecen salir a la luz, porque cada recuerdo que se guarda con dolor ocupa espacio emocional que podría estar siendo usado para vivir mejor el presente. Una señora que conocí en un taller de memoria en Valencia me confesó que había comenzado a olvidar cosas importantes luego de perder a su perro. Nadie le había tomado en serio. Era solo un animal, le decían. Pero para ella, ese perro era compañía, era rutina, era familia. Había compartido con él los últimos 15 años de su vida, y tras su partida se sintió tan sola, tan triste, que su mundo se volvió gris. En cuestión de meses dejó de leer, de hablar con los vecinos, de cocinar, y con eso su mente empezó a apagarse, hasta que un día lo reconoció. No estoy perdiendo la memoria, estoy perdiendo la alegría. Aquella frase se me quedó grabada. Y es que a veces lo que parece un fallo cognitivo es solo una llamada de auxilio del alma, un grito suave que dice: necesito hablar, necesito llorar. Necesito volver a sentirme viva. La mente no funciona bien si el corazón está roto. Y el olvido emocional no se cura con pastillas ni ejercicios mentales. Se cura con escucha, con abrazo, con compañía, con conversaciones sinceras, con espacios seguros donde uno pueda decir no estoy bien sin miedo a ser juzgado. Por eso, cuando trabajamos la memoria, también tenemos que trabajar las emociones. No se trata de psicología complicada ni de terapias eternas. A veces, lo único que hace falta es tener a alguien al lado que escuche de verdad, alguien que mire a los ojos sin prisa, alguien que pregunte ¿y tú cómo estás hoy? Porque muchas veces esa simple pregunta abre puertas internas que llevaban años cerradas. Y cuando la emoción se libera, el recuerdo vuelve. No siempre de forma perfecta, no siempre completa, pero vuelve, como si el alma respirara y le dijera a la mente: ahora sí podemos recordar. Si en algún momento has sentido que tu tristeza influye en tu memoria, o que tus emociones han sido tan fuertes que no puedes pensar con claridad, me gustaría leerte. Escribe en los comentarios la palabra sentir, solo eso, sentir. O cuéntame tu historia, si te nace. Tu experiencia puede ayudar a muchos otros que también lo están viviendo en silencio. Lo más engañoso del tiempo es que parece avanzar siempre de forma ordenada, estable, predecible. Los relojes marcan las horas, los días siguen su curso, las estaciones regresan cada año con sus rituales. Pero dentro de nosotros, el tiempo se comporta de otra manera. A veces se acelera, otras se detiene, otras se deshace, y con él también se deshacen los recuerdos. No de golpe, no de forma escandalosa. Lo hace en silencio, como el mar que va borrando poco a poco las huellas en la arena. Y no nos damos cuenta hasta que un día intentamos mirar atrás, y ya no está. Ya no recordamos esa conversación, esa fecha, ese rostro. Sabemos que estuvo allí, pero no podemos traerlo de vuelta. A medida que envejecemos, el tiempo se vuelve más difuso. Lo que antes era reciente comienza a mezclarse con lo lejano. La mente juega con los recuerdos, los reorganiza, los transforma.
Algunas escenas del pasado aparecen con una nitidez asombrosa, mientras que cosas que pasaron la semana pasada se escapan con facilidad. No es solo un tema de memoria, es una cuestión de cómo percibimos el paso del tiempo en esta etapa de la vida. Y eso afecta directamente cómo recordamos. Muchos adultos mayores empiezan a notar que confunden eventos, piensan que algo ocurrió hace poco cuando en realidad fue hace años, o creen haber dicho algo cuando solo lo pensaron. La línea entre lo vivido y lo imaginado se vuelve más delgada, y aunque esto puede asustar, también es profundamente humano, porque el tiempo interno, ese que no se mide con calendarios, se guía por emociones, por intensidad, por vínculos, no por fechas. En la vida de una persona mayor hay eventos que dejan marcas imborrables. El nacimiento de un nieto, la pérdida de un ser querido, un viaje especial, una canción que quedó grabada en el alma. Esos recuerdos persisten. Pero otros, como citas médicas, fechas de vencimiento, trámites o incluso conversaciones recientes, desaparecen como si nunca hubieran existido. Y la razón muchas veces no es patológica, es selectiva. El cerebro, con el tiempo, aprende a priorizar lo que considera más significativo y lo demás lo suelta. Pero aquí viene el problema. En un mundo que exige precisión, rapidez y constante actualización, esos olvidos cotidianos pueden volverse una carga. Se transforman en frustración, en inseguridad, en miedo al juicio ajeno. ¿Qué pensarán si no recuerdo el nombre del nuevo vecino? ¿Qué dirán si repito una historia por tercera vez? ¿Me estarán observando con lástima? Estas preguntas surgen y muchas veces se quedan en silencio, porque nadie quiere admitir que el tiempo le está robando pequeños fragmentos de su día a día. Además, vivimos rodeados de tecnología que impone una lógica distinta. Recordatorios, calendarios, contraseñas, actualizaciones, notificaciones constantes. El cerebro humano, sobre todo el de alguien que no creció con todo esto, se siente abrumado. No fue diseñado para ese ritmo, y entonces se sobrecarga. Y cuando la mente se sobrecarga, empieza a dejar caer lo que no logra sostener. El problema, que muchas veces no somos nosotros quienes decidimos qué soltar. En medio de todo esto, aparece otro enemigo silencioso, la rutina. Cuando los días se parecen demasiado entre sí, cuando no hay novedad, cuando no hay sorpresa ni expectativa, la mente entra en modo automático, y en ese modo no registra bien. Pasa el tiempo, sí, pero no deja huella. Y como no deja huella, luego no hay recuerdo. Por eso es tan importante romper la monotonía, no con grandes gestos ni aventuras imposibles. A veces basta con cambiar la ruta del paseo, probar una receta nueva, leer un libro distinto, llamar a alguien con quien hace tiempo no hablabas, cualquier cosa que haga que el día se sienta diferente. Porque cuando el día es distinto, el cerebro lo registra, y al registrarlo, lo recuerda. He hablado con muchas personas mayores que me dicen, se me pasan las semanas y no me doy cuenta. Y eso, más que un problema de memoria, es una señal de desconexión con el presente. Cuando uno vive sin presencia, el tiempo se vuelve invisible, y lo invisible no se guarda. Por eso, recuperar la atención, estar realmente en lo que se está haciendo, es también una forma de cuidar la memoria. Estar presente es la mejor forma de permanecer. Pero claro, no siempre es fácil. A veces el dolor, la apatía o la falta de motivación hacen que uno sienta que todos los días son iguales, y entonces el tiempo deja de importar. Pero ahí es cuando más necesitamos algo que nos sacuda, que nos despierte, que nos recuerde que aún estamos vivos, porque el olvido no siempre es una señal de enfermedad. A veces es solo una señal de que necesitamos volver a conectar con la vida, con lo que nos emociona, nos estimula, nos despierta. Y ahora quiero preguntarte algo muy simple.
¿Alguna vez sentiste que el tiempo se te escurre entre los dedos como agua? ¿Has vivido ese momento en que intentas recordar qué hiciste ayer y todo te parece borroso? Si es así, escríbeme en los comentarios la palabra tiempo, solo esa palabra. O, si te apetece, cuéntame qué recuerdo reciente te gustaría no perder nunca. Me encantará leerte. A veces no es que la memoria desaparezca, sino que simplemente se esconde, se desorganiza, se desordena, como un cajón lleno de recuerdos, donde todo está ahí, pero revuelto. Intentas encontrar una palabra, una fecha, un nombre, y aunque sabes que lo tienes guardado, no aparece cuando lo necesitas. Es como buscar una llave en una habitación oscura. Sabes que está ahí, pero no ves nada. Y eso desconcierta. No solo molesta, genera una sensación profunda de pérdida de control, como si algo dentro de ti estuviera fallando y no supieras cómo arreglarlo. Y ese desconcierto, que al principio aparece de forma esporádica, puede volverse más frecuente si no se le presta atención. Muchas personas mayores experimentan este tipo de confusión. No es que hayan olvidado completamente lo que querían decir, sino que les cuesta acceder a esa información. Es como si las rutas del cerebro que antes eran rápidas y claras, ahora tuvieran desvíos, obstáculos, caminos en construcción. Y mientras intentan recordar, sienten frustración, vergüenza, incluso miedo. Porque ese tipo de lapsos hacen pensar en lo peor, en enfermedades, en dependencia, en pérdida. Pero antes de entrar en pánico, es importante entender que este tipo de desorganización mental no siempre significa un deterioro irreversible. A veces es una señal de fatiga mental, de sobrecarga emocional, de falta de estimulación, y por eso es tan importante hablar de ello. He conocido personas que al comenzar a sentirse confundidas, optaron por callar. Dejaron de participar en conversaciones, evitaron encuentros sociales, redujeron sus actividades por miedo a equivocarse. Pero al hacerlo, se encerraron más en sí mismas. Y eso, lejos de ayudar, empeoró todo. Porque la mente necesita interacción para mantenerse activa. Necesita estímulo, necesita novedad. Y sobre todo, necesita afecto. Cuando la mente se siente sola, se apaga poco a poco, no por castigo, sino por falta de motivos para seguir encendida. Una señora en Burgos me decía que después de jubilarse sentía que sus días eran todos iguales, que ya no tenía nada que recordar porque nada nuevo le pasaba, que su memoria no era débil, era aburrida. Esa frase me pareció tan poderosa como triste, porque allí está la clave de muchas confusiones mentales en la tercera edad, la falta de propósito, de sentido, de novedad. Cuando no hay nada que esperar, cuando la rutina es plana, cuando el día no deja huellas, la mente comienza a errar sin rumbo. No porque esté enferma, sino porque está desorientada. Pero esa desorientación se puede revertir. No siempre con medicamentos. A veces basta con una pequeña chispa, un cambio de hábito, una caminata diferente, una conversación inesperada. Algo que le diga a la mente, despierta, algo nuevo está pasando. He visto personas mayores transformarse completamente al comenzar un taller de cerámica, una clase de baile, un grupo de lectura. No por lo que aprendieron, sino por lo que se sintieron nuevamente capaces de hacer. Porque cuando uno se siente útil, necesario, activo, la mente reacciona, se reordena, se reconecta. También es importante entender que la memoria está hecha de más que datos, está construida de emociones. A veces no recordamos una fecha, pero sí el perfume que alguien llevaba ese día. No recordamos el nombre de una canción, pero sí la sensación que nos provocó escucharla por primera vez. La memoria emocional es más profunda que la racional, y muchas veces basta con activar una emoción para que el recuerdo regrese. Por eso, quienes viven con amor, quienes ríen, quienes se emocionan con una película o con una historia, mantienen su mente viva.
porque están alimentando su memoria desde el corazón, no solo desde la lógica. La confusión llega cuando dejamos de sentirnos parte del mundo, cuando sentimos que ya no importamos, que ya no tenemos historias nuevas que contar, y esa sensación, aunque no siempre se verbaliza, se instala, silenciosa, dolorosa. Por eso es tan necesario crear espacios donde los mayores puedan compartir, crear, participar, sin miedo a equivocarse, sin presión, sin juicios. Porque cuando uno se siente escuchado, se reconcilia con su propia mente, y esa reconciliación es el primer paso para reencontrarse con la claridad. Si te ha pasado alguna vez que sabes algo, pero no consigues decirlo, si alguna vez has sentido que tu cabeza se enreda y no sabes cómo deshacer los nudos, quiero que lo sepas. No estás solo, no estás sola. Y ese desconcierto, aunque moleste, también puede ser un aviso para cambiar el ritmo, para despertar la curiosidad, para volver a moverte por dentro. No lo tomes como un fallo, sino como una oportunidad, porque quizás solo necesitas reencontrarte contigo mismo desde otro lugar. Y si tú también has vivido momentos así, te invito a que escribas en los comentarios la palabra desorden. O si prefieres, cuéntame alguna situación en la que tu mente te haya jugado una mala pasada, pero luego lograste recordarlo y reírte de ello. A veces, compartir ese pequeño caos puede traer claridad a muchos otros que lo viven en silencio. Hay una sensación que muchos no logran poner en palabras, pero que se instala con fuerza en cuanto la mente comienza a fallar. El miedo, no un miedo cualquiera, no de esos que se sienten ante una caída o un accidente. Es un miedo más hondo, más íntimo, que nace del silencio, de la incertidumbre, de no saber si lo que está ocurriendo dentro de ti es algo pasajero o el inicio de algo irreversible. Es un miedo que no siempre se muestra, porque da vergüenza, porque a cierta edad se espera que uno tenga respuestas, no dudas, que uno sea fuerte, no frágil, que uno acompañe, no que necesite ser acompañado. Pero el miedo a olvidar no siempre viene cuando los olvidos ya han ocurrido. Muchas veces llega antes. Es como una sombra que anticipa el paso. Empieza cuando te das cuenta de que tienes que repetir las cosas para recordarlas. Cuando necesitas escribir todo, no por costumbre, sino porque sabes que si no lo haces, lo vas a perder. Cuando entras en una habitación y olvidas para qué había sido. O cuando en mitad de una conversación te das cuenta de que no recuerdas qué estabas diciendo. Esos momentos, que pueden parecer pequeños, dejan una huella enorme, porque te sacan de ti mismo. Te hacen sentir que estás perdiendo algo que antes te pertenecía por completo. Y ese miedo, si no se habla, si no se comparte, crece. Se alimenta del silencio. Empieza a condicionar tus actos, a limitarte. Dejas de participar en juegos de mesa por si te equivocas. Evitas reuniones por si repites lo que ya dijiste. Incluso te censuras al hablar con tus nietos por miedo a parecer despistado. Así, poco a poco, el miedo se convierte en una barrera invisible que separa tu vida de la vida de los demás. Y lo más doloroso es que muchas veces nadie lo nota, porque lo disimulas, porque sonríes, porque haces bromas sobre tu memoria como una forma de protegerte, como un escudo. Pero por dentro duele. Duele no reconocerse. Duele sentir que las cosas se te escapan. Duele imaginar un futuro en el que no recuerdes a las personas que amas. Duele no tener certezas. Y duele aún más no saber con quién hablar de todo esto. Porque aunque hay información por todas partes, aunque la televisión y los médicos repiten que hay que vigilar la memoria, pocas veces se habla del miedo que provoca notar que algo cambia en tu mente. Hay personas que cargan este miedo durante años antes de buscar ayuda, que evitan hablar del tema incluso con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, no por falta de confianza, sino por protección, porque temen lo que esa conversación podría significar,
porque de alguna forma decirlo en voz alta lo haría más real, como si al nombrarlo se activara. Pero eso solo empeora las cosas, porque el miedo escondido se transforma en ansiedad, en tristeza, en tensión constante, y la mente, ya de por sí confundida, no puede funcionar bien en un entorno de angustia permanente. He conocido personas que, tras expresar ese miedo por primera vez, sienten un alivio inmediato. No porque el problema desaparezca, sino porque el solo hecho de ponerlo en palabras lo vuelve manejable, porque ya no están solos en eso, porque descubren que hay otros que sienten lo mismo, que hay espacio para hablar de ello sin ser juzgados. Y eso, solo eso, ya mejora la salud mental, porque la mente necesita espacio para respirar, y el miedo aprieta, asfixia, encierra. Lo más paradójico es que muchas veces el miedo a olvidar termina afectando más que el olvido en sí, porque te desconecta de la realidad, porque te hace anticipar tragedias que aún no han ocurrido, porque te quita el placer de disfrutar lo que sí recuerdas. El miedo te roba el presente mientras tú temes por el futuro, y eso no es justo, no para ti, ni para tu mente, ni para tu historia. Porque mientras tengas conciencia, mientras tengas lucidez, mientras tengas el deseo de recordar, hay camino por recorrer, pero ese camino solo se abre si dejas de temer lo que aún no ha pasado. La memoria es frágil, sí, pero también es resistente, se adapta, se reconstruye, se fortalece, a veces pierde partes, pero también gana otras, nuevas conexiones, nuevas formas de recordar. El cerebro es plástico, se moldea, y aunque el miedo es parte del proceso, no puede ser el protagonista, porque si dejas que el miedo mande, él será quien decida qué hacer con tus recuerdos. Y tú mereces más que eso. Mereces vivir sin la carga constante de estar evaluando cada olvido como una señal de alarma. Mereces confiar en ti, en tus capacidades, en tus posibilidades de cuidar tu mente con cariño, no con presión. Si alguna vez has sentido este miedo del que hablo, ese que no se ve, pero que se siente en el pecho, en la garganta, en la piel, te invito a escribir en los comentarios la palabra valentía. Solo eso, valentía. Porque hablar de lo que asusta es el primer paso para dejar de temerlo. Y si te animas, cuéntame ¿qué es lo que más te inquieta sobre tu memoria? Estaré aquí para leerte y responderte con respeto, siempre. Hay un momento que no siempre se puede señalar con el dedo, pero que marca una diferencia real en la vida de muchas personas. Es el día en que decides dejar de ignorar lo que sientes y comienzas a escuchar a tu mente con la misma atención con la que durante años escuchaste a los demás. No llega con un anuncio, ni con fuegos artificiales. A veces sucede en lo más cotidiano, frente al espejo mientras te cepillas los dientes, en una caminata tranquila al atardecer, o cuando una palabra olvidada vuelve de golpe tras días de ausentarse. Es un momento silencioso, pero transformador. Es cuando te permites mirar con honestidad lo que está ocurriendo dentro de ti, sin dramatismo, sin negación, solo observando. Y es entonces cuando la conciencia se despierta. Escuchar a tu mente no significa obsesionarte con cada olvido. No significa convertirte en un centinela ansioso de tus pensamientos. Escuchar a tu mente es algo mucho más humano. Es darte cuenta de cómo estás viviendo, de qué está pasando con tus emociones, de qué estás reprimiendo, de qué cosas estás dejando de hacer por miedo, por cansancio, por tristeza o simplemente por costumbre, porque la mente no siempre habla con palabras. A veces se expresa a través del cuerpo, del insomnio, de la irritabilidad, del silencio. Otras veces lo hace con la falta de ganas, con la dificultad para concentrarte, con la sensación de que estás presente, pero a medias. Y si no la escuchas, si no la atiendes, esa voz suave se va apagando, hasta que un día grita. Muchas personas mayores, quizás sin saberlo, viven desde hace años con una mente que grita en silencio.
grita por atención, por espacio, por cambio. Pero como no aprendimos a identificar ese tipo de grito, lo confundimos con la edad, con el carácter, con la pereza, y seguimos adelante, como si nada pasara. Pero sí pasa, pasa mucho. Pasa que nos desconectamos de nuestros deseos, que perdemos curiosidad, que nos encerramos en rutinas que ya no nos hacen bien. Y lo peor es que, desde fuera, todo parece normal, porque seguimos funcionando, seguimos cumpliendo, seguimos existiendo, pero no estamos realmente viviendo. Escuchar a tu mente también implica volver a preguntarte cosas que quizás dejaste de preguntarte hace mucho. ¿Qué me hace bien? ¿Qué necesito? ¿Qué me gustaría intentar aunque nunca lo haya hecho? ¿Por qué me siento así últimamente? ¿Hace cuánto no tengo una conversación que me emocione de verdad? Estas preguntas, aunque simples, abren puertas, despiertan partes dormidas y muchas veces ayudan a que la mente empiece a ordenar de nuevo sus cajones. Porque cuando te prestas atención, cuando te das permiso para cuidarte desde otro lugar, el cerebro reacciona. No es inmediato, no es mágico, pero es posible, y ese primer paso vale oro. He escuchado historias conmovedoras de personas que decidieron escuchar a su mente y a partir de ahí transformar su vida. Un hombre en Huelva que comenzó a escribir un diario para entender mejor sus emociones y con ello empezó a recordar más cosas. Una mujer en Valladolid que después de años, sintiéndose mentalmente apagada, se animó a aprender a usar el ordenador y descubrió el mundo de las videollamadas con sus nietos. Un señor en Valencia que volvió a tocar la guitarra después de 20 años, y cada nota que salía de sus dedos parecía traerle de regreso trozos de su historia. No eran grandes gestos, no eran soluciones milagrosas, pero eran acciones concretas, decisiones personales, que nacieron el día en que dejaron de mirar hacia afuera y empezaron a escuchar hacia adentro. La mente, cuando se siente escuchada, colabora. Cuando siente que estás presente, responde. Pero para eso necesita tiempo, paciencia y algo que hoy en día escasea mucho: silencio de calidad. No ese silencio incómodo que a veces parece vacío, sino el que te conecta contigo. El que no necesita llenar huecos con ruido, con televisión de fondo, con distracciones. Ese tipo de silencio en el que te puedes sentar contigo mismo sin miedo a lo que puedas descubrir. Ahí es donde empiezas a escuchar de verdad. Y claro, no siempre es fácil. Escucharte puede revelar cosas que habías preferido no ver. Puede traerte recuerdos dolorosos, verdades incómodas o emociones que llevaban tiempo encerradas. Pero también puede revelarte fortalezas olvidadas, ganas renovadas, sueños que aún están vivos. Escucharte es un acto de valentía. Es darte la oportunidad de empezar otra etapa con más conciencia, con más ternura hacia ti mismo, con menos exigencia y más compasión. Así que si alguna vez has sentido que necesitabas hacer una pausa y simplemente escucharte, aunque fuera por 5 minutos al día, escribe en los comentarios la palabra escuchar. Y si lo deseas, cuéntame cómo fue ese momento, qué descubriste o qué te gustaría empezar a hacer por ti mismo. Porque cada historia que compartes aquí puede convertirse en un espejo para otra persona. Y juntos podemos seguir despertando memorias desde el corazón. Hay recuerdos que no se activan cuando alguien te hace una pregunta directa. No surgen en medio de una conversación, ni aparecen cuando los buscas con intención. Son esos que brotan cuando estás solo, cuando la casa está en silencio, cuando no hay obligaciones que cumplir, ni relojes que mirar. Son los recuerdos que llegan sin ser llamados, como un perfume que de pronto flota en el aire, como una canción que suena a lo lejos y te transporta sin darte cuenta. Aparecen cuando bajas la guardia, cuando no estás tratando de recordar nada, y sin embargo, ahí están, claros, vivos, intactos. Es curioso cómo funciona la mente en esos momentos.
Parece tener su propio lenguaje, su propio ritmo, sus propias decisiones, y muchas veces lo que no pudiste traer a la memoria durante el día aparece de repente mientras lavas los platos, riegas las plantas o miras por la ventana sin pensar en nada. No hay lógica, no hay fórmula, solo ocurre, como si la mente dijera: ahora que no me estás forzando, te lo devuelvo. Y entonces entiendes algo muy profundo, que la memoria no es un archivo ordenado, no es un cajón donde guardamos cosas por fecha, es más bien un mar, a veces en calma, a veces agitado, pero siempre con olas que traen y llevan lo que somos. He conocido muchas personas que me cuentan que recuerdan mejor cuando están solas, que en medio del bullicio de una reunión familiar se bloquean, pero que al llegar a casa, en ese momento de ponerse el pijama o acostarse en la cama, todo vuelve. Recuerdan lo que querían decir, el nombre que no les salió, la anécdota que no supieron contar. Eso no es un defecto, es un mensaje. Es la forma en la que su mente pide espacios propios, lugares donde no se sienta presionada, ni observada, ni evaluada. La memoria, cuando se siente observada, se esconde, y cuando se siente libre, se despliega. Por eso es tan importante cuidar nuestros momentos de soledad, no como un castigo, sino como un regalo, porque en la soledad también hay sanación. En el silencio también hay respuestas, y cuando aprendes a estar contigo mismo sin apuro, sin juicios, sin esa ansiedad de rendir o demostrar, es cuando más fácilmente emergen los recuerdos verdaderos, esos que no tienen por qué ser útiles ni exactos, pero que nos conectan con quienes fuimos, con lo que sentimos, con lo que todavía vive en alguna parte de nosotros. También sucede algo especial con los recuerdos que aparecen cuando nadie te está mirando. Suelen ser más honestos, porque no estás editando, no estás tratando de impresionar a nadie, ni de recordar lo correcto. Estás reviviendo algo tuyo, solo tuyo. Puede ser una imagen, una frase, una sensación. No importa si tiene sentido o si es completa. Importa lo que despierta. Importa que esté viva. En esos instantes es cuando uno puede encontrarse con recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. La forma en que tu padre se peinaba, el sonido del pasillo de la escuela, el color de una cortina en la casa de tu abuela. Pequeñas cosas que no parecen relevantes, pero que construyen la historia de tu vida. Porque no todo lo importante es grandioso. A veces, los detalles más simples son los que más profundamente nos definen. Y cuando vuelven, aunque sea por unos segundos, nos devuelven partes de nosotros que creíamos perdidas. Muchas personas sienten culpa por no recordar cosas importantes frente a los demás. Pero, ¿quién decide lo que es importante? ¿Por qué valoramos más recordar una contraseña que una risa compartida en la infancia? ¿Por qué nos juzgamos si no recordamos un dato, pero no celebramos cuando recuperamos una emoción? Quizá es hora de cambiar la forma en que miramos la memoria, de entender que no es un examen constante, sino un puente. Un puente que a veces crujirá, a veces parecerá frágil, pero que sigue allí, sosteniéndonos. Y en ese puente, la soledad consciente es una aliada. Estar a solas, cuando lo elegimos, cuando lo usamos para reconectar, no es aislamiento, es volver al centro, es bajar el volumen del mundo para oírnos mejor. Y en ese espacio íntimo, muchas veces aparece lo que no aparece cuando estamos rodeados de estímulos, porque al final no todo se trata de recordar para contar. A veces, recordar solo para sentir ya es suficiente. Si alguna vez te pasó esto, si alguna vez un recuerdo vino a ti cuando menos lo esperabas y te hizo sonreír, llorar o simplemente detenerte un momento, escríbeme en los comentarios la palabra instante, solo esa. O si te animas, cuéntame qué momento personal regresa a ti cuando estás en silencio, porque compartirlo aquí, aunque parezca pequeño, puede tocar a alguien más profundamente de lo que imaginas. No siempre somos conscientes de cuánto guarda el cuerpo por nosotros.
cuánto almacena en forma de gestos, de reflejos, de movimientos que hacemos sin pensar, pero que aprendimos hace décadas. A veces creemos que recordar es únicamente un acto mental, un ejercicio de la memoria racional, como buscar un archivo en una carpeta dentro del cerebro. Pero con el tiempo, y sobre todo después de los 60, uno se da cuenta de que hay recuerdos que no pasan por la cabeza, sino por las manos, por la piel, por los pies, por la espalda que se curva al sentarse, por las rodillas que crujen al levantarse, por esa forma tan propia de sostener una taza de café. El cuerpo también recuerda. Recuerda cómo atarse los zapatos, incluso cuando el nombre del objeto se escapa. Recuerda cómo se bailaba aquella canción, aunque no sepas decir el año exacto en que la escuchaste por primera vez. Recuerda el camino hasta el mercado de tu barrio, incluso cuando te cuesta decir el nombre de la calle. Y no lo hace porque estés pensando conscientemente en ello. Lo hace porque está grabado en ti, en tu musculatura, en tu memoria sensorial, en tus repeticiones. Hay una sabiduría que habita en el cuerpo y que no desaparece aunque los años pasen o aunque la mente se vuelva más lenta. Es la memoria del hacer, del haber vivido, del haber tocado, probado, caminado, sentido. A veces basta tocar una tela antigua, probar una comida específica, sentir el aroma de una flor para que todo el cuerpo se active. No es un recuerdo que llega como imagen o palabra, sino como una sensación profunda que lo invade todo. Y en ese momento, incluso sin palabras, uno sabe que ha vuelto a un lugar conocido. Es el cuerpo diciéndote, esto ya lo vivimos, y esa vivencia, aunque no puedas explicarla, es tuya, te pertenece, porque no todo lo importante se dice. Hay cosas que simplemente se sienten. Este tipo de memoria corporal es especialmente poderosa cuando se trata de recuperar la conexión con uno mismo. En momentos de confusión, de tristeza o incluso de pérdida de identidad, hacer algo con el cuerpo puede ayudarte a reencontrarte. Cocinar una receta de tu infancia, caminar por el barrio donde creciste, acariciar una manta tejida por tu madre. Todo eso no es nostalgia vacía, es una forma activa de reconstruir tu historia, de reafirmarte en el presente a través de la experiencia física, porque el cuerpo es tu biografía viviente. Es quien ha estado contigo en cada momento, incluso cuando tú no lo registraste conscientemente. Hay estudios que demuestran que las personas con algún nivel de deterioro cognitivo responden mucho mejor a los estímulos físicos y sensoriales que a las preguntas directas o a los ejercicios de memoria tradicionales. Un perfume, una canción, una textura puede provocar una sonrisa, una lágrima, una palabra suelta que parecía perdida. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo traducir en lógica algo tan profundamente humano? No se puede. Porque hay zonas del alma que no entienden de explicaciones, pero que sí responden al contacto, al olor, a la voz, a lo que les recuerda que siguen aquí. Y tú, que estás viendo esto ahora, probablemente también tengas dentro de ti esa red invisible de recuerdos físicos. Quizás no recuerdas con claridad la letra de esa canción que te enamoraba a los 20, pero sabes perfectamente cómo mover los dedos al escucharla. Quizás te cuesta decir qué comías los domingos en casa de tu abuela, pero si pruebas ese mismo sabor, una emoción antigua te atraviesa el pecho sin pedir permiso. Eso también es memoria, y es tan válida como cualquier dato, incluso más. Por eso, cuando sientas que tu mente te falla, no te encierres solo en ejercicios mentales. No pongas toda la carga en recordar fechas o listas. Prueba a mover el cuerpo, a cocinar con tus propias manos, a cantar aunque desafines, a acariciar a tu mascota, a tocar la tierra con tus dedos, a sentarte en un banco al sol y dejar que el calor te despierte memorias que no tienen nombre. La vida también se recuerda desde ahí, y esa es una forma de cuidar tu memoria desde un lugar más tierno, más real, más tuyo.
Si alguna vez te pasó que algo físico, una canción, un olor, una caricia, te hizo recordar algo que tu mente no lograba traer, cuéntamelo en los comentarios. Escribe la palabra sentidos si te identificaste con esto. O, si lo prefieres, dime qué recuerdo te vuelve al cuerpo cuando nadie te lo pregunta. Porque a veces esas pequeñas cosas son las que más profundamente nos conectan con quienes fuimos y seguimos siendo. Hay cosas que no se olvidan porque la mente falle, sino porque nunca se dijeron en voz alta. Quedan guardadas, atrapadas entre los pliegues de la memoria silenciosa. Esas historias que no contamos por vergüenza, por miedo, por no herir a alguien, por no molestar. Palabras que queríamos decir, pero que dejamos pasar porque pensamos que no era el momento, porque alguien nos interrumpió, porque no sabíamos cómo empezar. Y así, con el tiempo, esas palabras no dichas se transforman en espacios vacíos dentro de nosotros. No es que las hayamos perdido, es que nunca les dimos forma para que pudieran quedarse. Uno de los grandes olvidos de la vida adulta no está en las fechas o los nombres, sino en las conversaciones que nunca tuvimos, en las disculpas no pedidas, en los agradecimientos que nos guardamos, en los te quieros que se nos quedaron en la garganta. Esos silencios también tienen peso, y aunque no los veamos, están ahí, molestan, incomodan, se repiten como un eco suave pero persistente, y a veces confundimos ese ruido interno con falta de memoria. Pensamos que algo falla en la mente, cuando en realidad es el corazón el que está saturado de cosas que no supo cómo decir. En la tercera edad, este tipo de olvido se vuelve más frecuente, porque el tiempo comienza a pesar distinto, porque uno empieza a hacer balance de lo vivido. Y en ese repaso aparece todo lo que no se cerró, lo que quedó pendiente, los silencios mal interpretados, los secretos que aún duelen, los afectos que se distanciaron sin explicación. No es casualidad que muchas personas mayores digan que recuerdan más lo que no hicieron que lo que sí hicieron. Porque lo no hecho, lo no dicho, lo no resuelto, queda abierto, y lo que está abierto no deja descansar la memoria. También es cierto que, con los años, uno se vuelve más consciente de que el tiempo no es infinito, y eso despierta una urgencia suave pero constante por recuperar lo que aún se pueda recuperar, por poner en palabras lo que tal vez, durante décadas, se evitó. Pero no siempre es fácil, porque a veces esas conversaciones involucran emociones profundas, relaciones rotas, heridas antiguas. Y uno se pregunta, ¿para qué hablar ahora si ya pasó tanto tiempo? ¿Vale la pena remover el pasado? ¿Y si la otra persona ya no está? Pero aunque la otra persona no esté, aunque el momento no vuelva, decir lo que uno lleva dentro sigue siendo necesario. Aunque sea en voz baja, aunque sea escribiéndolo en una hoja que luego se guarde en un cajón, aunque sea frente al espejo, porque las palabras tienen un poder liberador. No solo nos ayudan a comunicarnos con otros, sino también a entendernos a nosotros mismos. Poner en palabras lo que sentimos nos ordena, nos devuelve claridad, y a veces, en ese acto de decir lo que nunca dijimos, recuperamos partes de nosotros que dábamos por perdidas. He conocido mujeres que después de 50 años de matrimonio, recién se animaron a contarle a su pareja cómo se sintieron realmente durante ciertos momentos difíciles. Hombres que tras jubilarse por fin pudieron hablar con sus hijos sobre el miedo que sentían al no sentirse útiles. Personas que, en su vejez, descubrieron que aún tenían cosas que decirle a sus padres, aunque ya no estuvieran vivos. Y en todos esos casos, algo se liberó, como si al hablar el alma respirara más hondo, como si de pronto la mente pudiera descansar, sabiendo que ya no hay nada más que esconder. Y es que el silencio, cuando se vuelve hábito, actúa como un velo sobre la memoria. No solo bloquea recuerdos, también distorsiona,
porque lo que no se dice empieza a reinterpretarse en la mente una y otra vez, cambiando de forma, llenándose de suposiciones, de fantasmas, de versiones que ya no sabemos si son reales o imaginadas. Por eso es tan importante hablar, porque las palabras ordenan. Y cuando uno se ordena por dentro, la memoria fluye con más libertad. No se trata de contar todo a todos. No se trata de abrirse sin filtro. Se trata de elegir, de encontrar personas seguras, de escribir si no se puede hablar, de grabarse la voz si no se puede escribir, de dejar registro, de recuperar las palabras como una forma de sanar, porque lo que no se dice también se olvida, pero no porque se haya ido, sino porque nunca tuvo lugar. Si alguna vez sentiste que guardabas dentro de ti algo que necesitaba ser dicho, pero lo fuiste posponiendo con el tiempo, escríbeme en los comentarios la palabra pendiente. O si te animas, comparte qué conversación te gustaría tener, aunque sea contigo mismo, porque aquí cada historia es bienvenida y cada palabra puede ser el primer paso para liberar tu memoria emocional. Hay pensamientos que no se van, no porque sean importantes, sino porque no supimos qué hacer con ellos en su momento. Ideas que giran en círculos dentro de la cabeza como una canción que suena una y otra vez sin darnos tregua. Son esas frases que se repiten solas, que aparecen cuando cae la noche, cuando intentamos dormir, cuando estamos solos en la cocina preparando algo sencillo y de repente, ahí vuelven. No son recuerdos, no son imágenes claras, son más bien emociones atrapadas, preguntas sin respuesta, momentos inconclusos, y aunque parezcan inofensivos, pesan mucho, porque cuando la mente no puede procesar algo, el corazón lo repite, no como un pensamiento lógico, sino como una sensación que se queda en el cuerpo, en el pecho, en el estómago, en la garganta. Con el paso del tiempo, uno empieza a reconocer ese tipo de cargas. Aprende a diferenciar lo que realmente recuerda de lo que sigue repitiendo porta una palabra maldicha, una promesa que no se cumplió. Pero cuando no se digieren, cuando no se procesan con claridad y afecto, se convierten en ciclos. Y esos ciclos consumen energía mental, no dejan espacio para lo nuevo. No permiten que la memoria respire. Es como si cada pensamiento pendiente ocupara un cajón interno, y cuando hay demasiados, ya no queda sitio para lo que importa de verdad. A muchas personas mayores les pasa esto sin saberlo. Creen que están perdiendo memoria, pero en realidad lo que están es saturadas. Cansadas de repetir mentalmente escenas del pasado, agotadas de pensar en lo que debería haber sido distinto, de imaginar lo que habrían dicho si hubieran tenido más tiempo, más valor o simplemente más paz. No se dan cuenta de que ese ruido constante interfiere con la claridad, que esos ciclos emocionales no cerrados son como ventanas abiertas en medio de una tormenta. Entra de todo y la mente no puede concentrarse, no puede organizar, no puede recordar bien, y no es solo un tema psicológico, el cuerpo también lo vive. Hay personas que sienten una tensión constante en la espalda, un nudo en la garganta, una presión en el pecho, y no encuentran explicación médica. Lo que ocurre es que el corazón, cuando no puede expresarse con palabras, habla a través del cuerpo. Las emociones no procesadas buscan salida, y muchas veces lo hacen de forma silenciosa pero persistente. Esa molestia leve que no se va, ese insomnio sin razón aparente, esa tristeza flotante que aparece sin causa concreta, muchas veces son la señal de que hay algo que la mente aún no ha logrado digerir. Por eso, cuidar la memoria no es solo hacer ejercicios mentales, ni aprender trucos de concentración. Es también detenerse a revisar qué cargas emocionales llevamos dentro, qué cosas aún nos siguen hablando desde el silencio, qué historias siguen pidiendo cierre. Y a veces, ese cierre no depende de los demás.
depende de cómo nosotros decidimos mirar lo que pasó, de si somos capaces de perdonar, de perdonarnos, de aceptar lo que no tuvo explicación, de transformar la rabia en entendimiento, la tristeza en aprendizaje, la culpa en compasión. He conocido a personas que después de años repitiendo una misma historia en su mente, finalmente pudieron decir en voz alta lo que sentían, y en ese momento la memoria pareció aligerarse, como si al liberar ese pensamiento atrapado, otras ideas pudieran volver a circular con más fluidez. Es como limpiar un espacio, quitar lo que ya no sirve para hacer lugar a lo nuevo. Porque sí, incluso después de los 60, los 70 o los 80, siempre hay cosas nuevas que recordar. Pero para eso, a veces hay que soltar lo que la mente aún no logró procesar. Hay una pregunta que puede ayudarte a identificar esos pensamientos que tu corazón repite sin descanso. ¿Qué tema vuelve una y otra vez a tu mente cuando no estás haciendo nada? ¿Qué escena se repite cuando estás en silencio? ¿Qué frase te viene a la cabeza cuando estás a punto de dormir? Si hay algo que se repite mucho, quizás no sea una coincidencia. Quizás sea una señal, una invitación a sentarte contigo mismo y hablar, a escribirlo, a dibujarlo, a cantarlo, a sacarlo de tu sistema. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo, porque solo tú sabes cómo liberar ese espacio. Y si tú, al leer esto, pensaste en algo que se repite en tu interior desde hace tiempo, quiero que me lo cuentes. Escribe en los comentarios la palabra liberar si te identificaste con este tema. O si te animas, dime qué es eso que tu mente no logra soltar. A veces ponerlo por escrito, aunque sea una sola palabra, es el primer paso para empezar a vivir más ligero. Hay una forma de recordar que no depende de ti directamente, sino del eco que provocan las historias de los demás dentro de ti. A veces, basta con sentarte al lado de alguien que está contando un momento suyo, una anécdota, una emoción vivida, para que tu propia memoria se despierte como si hubiera estado dormida en un rincón. Escuchar a otros no solo es un acto de empatía o cortesía, es también una puerta que se abre hacia tus propios recuerdos, hacia partes de tu historia que creías olvidadas, pero que seguían esperando una chispa para volver a aparecer. Muchas veces no recordamos porque no nos hablamos lo suficiente entre nosotros, porque el ritmo de la vida, incluso en la tercera edad, se ha vuelto tan individual, tan silencioso, que los recuerdos no tienen por dónde fluir. Pero cuando aparece una conversación sincera, cuando se comparte un recuerdo sin apuro, sin necesidad de ser perfecto o interesante, la mente se activa, no como una máquina que se pone a funcionar a la fuerza, sino como una flor que se abre sola al sol. Porque la memoria necesita contexto, necesita clima emocional, y nada genera mejor ese clima que la presencia de otro ser humano disponible para escuchar y compartir. He visto personas mayores que parecían ya desconectadas de su historia. De pronto levantar la cabeza, sonreír y aportar un dato, una broma, un detalle, al escuchar a otro relatar algo que les resultaba familiar. No fue magia. Fue vínculo, fue ese milagro cotidiano que ocurre cuando alguien te hace sentir que tu experiencia todavía importa, que tus recuerdos tienen valor, que tu voz merece ser escuchada. Y eso, para la mente, es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Entra el aire, entra la luz, se renueva la energía. El problema es que vivimos en una época en la que hablar se ha vuelto más difícil. O se habla de forma superficial, o se habla solo para responder. Muy pocas veces se habla para descubrir, y menos aún para escuchar de verdad. Pero cuando lo hacemos, cuando realmente nos permitimos oír lo que el otro tiene para contar, algo cambia. No solo en quien habla, sino también en quien escucha, porque cada historia que alguien comparte contigo deja una huella, y muchas veces esa huella es lo que hace que tú mismo recuerdes un momento tuyo que ya habías guardado sin darte cuenta.
Escuchar a otros es, de alguna manera, recuperar tu propia historia. Es volver a darle forma a cosas que estaban sueltas, dispersas. Porque muchas veces no sabemos cómo ordenar nuestros recuerdos, pero al ver cómo otro los acomoda en su relato, encontramos nuestro propio hilo. Es como ver a alguien tejiendo y de pronto darte cuenta de que tú también tienes lana y agujas, y que quizás no sabías cómo empezar, pero ahora ya tienes una imagen, una guía. Además, en la escucha sincera hay algo profundamente terapéutico. No se trata solo de recordar, se trata de comprender, de resignificar, de darle a lo vivido un lugar diferente. Cuando escuchas a alguien decir, a mí me pasó algo parecido, lo que estás oyendo en el fondo es, no estás solo. Y eso, para una persona mayor, puede ser un bálsamo, porque la soledad no siempre es física, muchas veces es emocional. Es sentir que nadie más entiende lo que llevas dentro, y al escuchar una historia parecida, ese muro invisible se rompe. Por eso, cuando hablamos de cuidar la memoria, no podemos dejar de lado la conversación. Las charlas de café, las sobremesas largas, los paseos compartidos donde alguien se anima a contar algo que llevaba tiempo guardando. Todo eso no es solo compañía, es alimento para la mente, es ejercicio de conexión. Es medicina emocional. Y lo mejor de todo, es gratuito, es accesible, está al alcance de todos. Si hace tiempo que no tienes una conversación profunda con alguien, búscala. No esperes a tener algo importante que decir. A veces, las mejores charlas nacen de una frase simple, de un comentario casual, y de ahí la historia empieza a construirse sola. Y en ese proceso, tú también empiezas a reconstruirte. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez volviste a recordar algo tuyo solo porque alguien a tu lado empezó a hablar de su vida, escríbeme en los comentarios la palabra eco. O si quieres, comparte qué historia ajena te hizo revivir una parte olvidada de la tuya. Porque a veces lo que otro dice en voz alta es exactamente lo que tú necesitabas escuchar para reencontrarte contigo. Hay una creencia que se ha colado en la vida de muchas personas mayores, como una especie de sentencia silenciosa que dice que si olvidaste algo entonces ya no volverá. Que si una palabra, una cara, un nombre se te escapa por un momento, es porque se ha ido para siempre. Y aunque a veces es cierto, muchas veces no lo es. Porque la memoria no funciona como una biblioteca ordenada, donde cada cosa tiene su sitio fijo. La memoria es más parecida a un jardín. Hay semillas que tardan en florecer, hay raíces que crecen bajo tierra durante años, y hay flores que vuelven a aparecer después de una estación entera sin dar señales. No todo lo que olvidas está perdido. A veces simplemente está esperando el clima adecuado, el momento justo, el estímulo correcto. Hay nombres que vuelven cuando menos lo esperas. Hay recuerdos que regresan en sueños, en canciones, en aromas, en voces, y no porque hiciste un esfuerzo racional para traerlos, sino porque algo dentro de ti se sintió listo para dejarlos salir. Esa es una de las maravillas más profundas de la mente humana. Su capacidad de guardar cosas hasta que estamos preparados para volver a encontrarlas. No antes, no a la fuerza, solo cuando toca. He visto personas mayores emocionarse hasta las lágrimas al recordar algo que creían perdido desde hacía años. Una mujer que, al ver una fotografía antigua, pudo volver a nombrar a su profesora favorita de la infancia. Un hombre que al escuchar una palabra en gallego en una conversación de mercado, de repente se acordó de su abuelo y de un gesto que hacía al saludar. Una señora que al tocar una bufanda tejida por sus propias manos, volvió a recordar el primer invierno en su nuevo hogar. Nada de eso fue buscado, fue vivido, y por eso volvió con tanta fuerza, con tanta verdad. A veces la presión por recordar, por demostrar que aún estamos bien, nos juega en contra,
porque la ansiedad de no poder acceder a un dato específico bloquea el acceso a otros mucho más importantes. La mente no responde bien bajo amenaza. Es como un niño que se esconde cuando siente miedo, pero cuando lo rodeamos de cariño, de paciencia, de tiempo, se asoma, vuelve a salir. Y la memoria, cuando se siente segura, también regresa, no siempre de forma ordenada, no siempre con precisión, pero sí con significado. Por eso es tan importante cambiar la forma en que nos hablamos cuando algo se nos olvida. En lugar de decirnos, ya estoy perdiendo la cabeza, o qué desastre soy, podríamos empezar a decirnos, hoy no lo tengo presente, pero quizás vuelva, o no me sale ahora, pero no quiere decir que se fue. Estas frases no son solo palabras. Son espacios mentales que nos damos, son puertas que dejamos abiertas, y eso hace toda la diferencia. El olvido no siempre es un vacío, a veces es una pausa, a veces es una señal de que necesitamos descansar, o movernos, o cambiar de ambiente. No todo lo que no recordamos es señal de deterioro. A veces es simplemente saturación, fatiga, emoción acumulada, o una distracción momentánea, y cuando comprendemos eso, dejamos de pelearnos con la mente. Empezamos a tratarla como una compañera, no como una máquina, porque eso es, una compañera de viaje, imperfecta, cambiante, misteriosa, pero leal, siempre leal a lo que realmente importa. Y lo que importa, muchas veces, no es el dato exacto, sino la emoción que lo acompaña. Quizás no recuerdes qué almorzaste hace 3 días, pero sí recuerdas cómo te sentiste en aquella comida con tu nieto. Quizás no puedas decir cuántos años tenías cuando hiciste aquel viaje, pero sí sientes la brisa de aquel lugar cuando cierras los ojos. Eso también es memoria. Eso también eres tú. Hay cosas que simplemente no se pierden, se esconden, y en el momento menos pensado, vuelven. Como una ola tranquila que toca la orilla cuando nadie la espera, como una melodía que vuelve a sonar después de años de silencio. Por eso, no te castigues si algo no te sale. No pienses que ya lo perdiste todo porque algo se escapó. Mientras sigas sintiendo, mientras sigas viviendo, tu memoria está activa. Aunque no siempre se exprese como tú quieres, ella sigue ahí, trabajando en lo profundo. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez recuperaste un recuerdo cuando menos lo esperabas, escríbeme en los comentarios la palabra regresó. Solo eso. O si quieres, cuéntame qué fue eso que creías olvidado y un día volvió. Porque al compartirlo, quizá ayudes a otros a tener paciencia con su propia mente y a entender que no todo lo que se olvida está realmente perdido. Hay algo que se pierde en el camino cuando pasamos demasiado tiempo juzgándonos por lo que olvidamos, por lo que no pudimos retener, por lo que sentimos que ya no está. Y eso que se pierde no es una fecha, ni un nombre, ni una dirección. Lo que realmente se va, muchas veces sin darnos cuenta, es la confianza en uno mismo. Esa fe tranquila que solíamos tener de que lo que somos está más allá de lo que podemos decir con precisión, más allá de lo que podemos demostrar, más allá incluso de lo que podemos recordar en un momento dado. Es como si de tanto observar lo que falla, dejáramos de ver todo lo que aún funciona, pero aún estás a tiempo de recordarte. No de recordar cosas, no de acumular datos, ni de recuperar cada pequeño detalle. No, hablo de recordarte a ti, de volver a conectar con lo que te hace ser tú, incluso si la memoria ya no es tan nítida como antes, porque hay una parte de ti que no se borra, esa parte que aparece cuando ríes, cuando abrazas, cuando cuidas, cuando haces algo por alguien sin esperar nada a cambio. Esa parte que sigue viva cuando compartes una historia, aunque olvides el final, cuando miras una fotografía y sientes algo, aunque no puedas nombrar a todos los que están allí.
Esa parte tuya que sigue ahí cuando cierras los ojos y escuchas una canción que no sabías que todavía recordabas. Recordarte no es hacer un esfuerzo, no es forzar la mente, es permitirte sentir quién eres hoy con lo que tienes, sin quedarte atrapado en la nostalgia de lo que eras antes, porque lo que fuiste no se ha ido. Vive en ti de otra manera, en tu forma de mirar, en tu forma de escuchar, en la forma en que alguien dice abuelo o mamá y tú respondes sin dudar, en la manera en que tus manos hacen cosas casi por instinto. Ahí está tu historia, no solo en los recuerdos que puedes contar, sino en los gestos que haces sin darte cuenta, en las emociones que siguen brotando cuando menos lo esperas. Aún estás a tiempo de elegir cómo quieres vivir tu presente, y en ese presente tienes derecho a cambiar la relación que tienes con tu memoria. En vez de verla como una enemiga que te abandona, puedes empezar a verla como una compañera que está envejeciendo contigo, que necesita cuidados distintos, pausas nuevas, espacios más suaves. Puedes tratarla como tratarías a un buen amigo que a veces se pierde, pero siempre vuelve si le hablas con cariño, porque eso también hace la diferencia. Cómo te hablas a ti mismo cuando te olvidas de algo, si te castigas o te comprendes, si te ríes o te hieres, si te permites seguir o te detienes. Muchas personas creen que ya no vale la pena comenzar nada nuevo después de cierta edad, que todo lo importante ya pasó, que lo que no vivieron antes ya no lo vivirán. Pero esa idea, aunque parece lógica, es profundamente injusta, porque mientras respiras, mientras sientes, mientras puedes levantarte un día más, estás a tiempo de aprender algo nuevo, de perdonarte por algo viejo, de visitar un lugar que nunca conociste, de volver a leer ese libro que tanto te gustaba, de descubrir una nueva receta, una nueva palabra, una nueva música, a tiempo de cambiar lo que pensabas que ya era definitivo, y también a tiempo de volver a ti, porque eso es lo que más cuesta aceptar, que el verdadero olvido no viene cuando fallan los recuerdos, sino cuando dejamos de buscarnos, cuando dejamos de reconocernos en lo que hacemos, en lo que amamos, en lo que aún podemos dar. Y si hay algo que podemos hacer todos los días, incluso cuando la memoria flaquea, es reconectarnos con lo que nos hace sentir vivos. A veces es algo pequeño, como cuidar una planta, acariciar a un perro, escuchar el viento en la ventana. A veces es algo tan simple como decirle a alguien gracias por estar. Y si sientes que te has olvidado un poco de ti en medio de tantas exigencias, en medio de tantos temores, en medio de tantas pérdidas, quiero decirte que puedes volver. No hace falta recordar todo, basta con recordar lo esencial, que estás aquí, que sigues siendo tú, que mereces seguir caminando con dignidad, con ternura, con la certeza de que tu historia no se ha terminado. Si alguna vez te sentiste desconectado de ti mismo, si alguna vez te diste cuenta de que más allá de los olvidos, seguías ahí, con ganas de sentir, de vivir, de recordar de otra forma, escríbeme en los comentarios la palabra soy, solo eso, soy. Porque a veces lo único que necesitamos para volver a empezar es recordarnos que más allá de todo, todavía estamos aquí. Si has llegado hasta aquí, queremos decirte algo desde el corazón. Gracias. Gracias por regalarnos tu tiempo, tu escucha y tu sensibilidad. Este vídeo no fue creado solo para informar, sino para acompañarte, para recordarte que no estás solo, que tus emociones importan y que cada recuerdo, por pequeño que parezca, forma parte de una historia valiosa, la tuya. Ahora queremos saber de ti. ¿En qué momento de este vídeo sentiste que algo tocó tu interior? ¿Qué palabra, qué historia, qué imagen despertó en ti una emoción, una memoria, una reflexión? Escribe tu experiencia en los comentarios. Leer tu historia puede ayudar a otros que también están transitando este camino. Puedes comenzar tu mensaje con la frase: lo que más me tocó fue...
o simplemente escribir una palabra que resuma tu sentir. Cada palabra que dejas aquí crea Y si este comunidad. contenido te habló de verdad, si sentiste que aquí encontraste un lugar seguro para reflexionar, para aprender y para sentirte acompañado, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, porque cada semana preparamos con cariño temas que pueden transformar tu bienestar, tu forma de ver la vida y tu conexión contigo mismo. Deja tu me gusta si crees que este mensaje puede llegar a más personas. Así, estás apoyando esta misión de llevar contenidos humanos, profundos y útiles a miles de personas mayores que merecen ser vistas, escuchadas y cuidadas con respeto. Y por supuesto, no te vayas sin ver el siguiente vídeo que ya está esperándote aquí en la pantalla final. Continúa con nosotros este viaje de autoconocimiento, salud emocional y reencuentro con lo que realmente importa. Nos reencontramos allí.